Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y estoy feliz de comenzar la segunda temporada de este podcast, el episodio número 14. Y quiero darte las gracias a ti que le pones atención y le das un tiempito a este espacio. Y no principalmente porque me escuches a mí, sino porque el simple hecho de que lo hagas quiere decir que hay un interés en tu propio crecimiento, en la búsqueda de tu bienestar, de tu salud. Y eso, pues siempre se agradece siendo que estamos hermanados, hermanadas y hermanades como seres humanos. Entonces, muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar cosas que sumen a tu bienestar. El día de hoy quiero que hablemos de la medicina de las plantas. Y quiero empezar diciéndote esto. Así como entre los seres humanos hay distintas profesiones, especialidades, ocupaciones, y algunos seres humanos nos dedicamos al cultivo de la salud y del arte, así hay otros que se expresan a través de la cocina, de la ciencia, de la construcción, en fin, son tantas las especialidades que puede expresar un ser humano. Es lo mismo con las plantas. Las plantas nos proveen alimento algunas, otras nos dan protección, otras son combustible. Y dentro de estas especialidades, que tienen las plantas, algunas nos dan medicina. Y podríamos incluso considerarlas doctoras. Hay plantas que son doctoras, hay plantas que son maestras espirituales y por eso se les ha llamado así. Plantas maestras, plantas medicinales, incluso hay quien les llama plantas sagradas. Y personalmente a mí me parece que todos los seres son sagrados, por lo tanto todas las plantas son sagradas. Todo lo que está vivo es sagrado, por supuesto. Pero dentro de estas plantas hay unas que tienen ese don y esa inteligencia que nos acompaña y nos ayuda a sanarnos. Y entonces después tengo que hacerte una confesión. Para mí ha sido todo un desafío y es casi una revelación estar hoy hablando en un medio que parece más público acerca de la medicina de las plantas. Y esto es por dos cuestiones. Una es que hablar abiertamente de las plantas significa exponerse a malas interpretaciones, porque de pronto tenemos la idea, o puede ser, que las plantas o ciertas plantas son drogas. Y por la palabra droga me refiero a algo que te daña, que es tóxico, que perjudica tu desarrollo e incluso que es adictivo. Y la verdad es que así puede ser, pero esto no es lo que estoy, apuntando el día de hoy. Y vamos a entrar en detalles el día de hoy acerca de muchos matices que es importante conocer acerca de las medicinas de las plantas. Y entonces también es un gran desafío porque cuando uno se atreve, a revelar o exponer que ha usado las plantas maestras en su camino o incluso, como es mi caso, en su práctica profesional para el cultivo de la salud física, mental, emocional e incluso espiritual, esto puede ser muy cuestionable para muchas personas. Y yo, la verdad, así lo digo sin ningún tapujo, me he ocupado durante varios años de mi práctica profesional por establecer un ejercicio, una práctica que sea racional, claro, científica, profesional, académica. Y entonces resulta que a veces no es tan accesible la información de lo que realmente estas plantas pueden hacer a nivel de la salud. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos de hablar de plantas. También tenemos que considerar que vivimos en una cultura que yo llamaría, es que es la cultura del absurdo, porque hay muchas cosas en nuestros hábitos
que son verdaderamente dañinas y sin embargo son completamente aceptadas a nivel cultural y social. Estoy hablando, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, que consumir azúcar es algo azúcar refinada, es algo realmente nocivo y a nosotros nos parece súper normal. O hay sustancias como el alcohol, como los cigarros comerciales, pues que no nos generan mayor ruido cuando oímos que alguien convive con eso. Y sin embargo, nos escandaliza escuchar palabras como ayahuasca, peyote, psilocibina, en fin. Y entonces, para mí es importante colaborar a que estemos mucho más informados acerca de este tema. Cuando digo que vivimos en la sociedad del absurdo o en la cultura del absurdo, también te estoy hablando de que los médicos, incluso médicos generales, prescriben medicamentos psiquiátricos como si fuera cualquier cosa. Y sin embargo, un tema con la mayoría de las medicinas psiquiátricas a las que tenemos acceso el día de hoy es que, punto número 1, son altamente adictivas. Y algo que a mí me parece muy importante es que en la mayoría de los casos no resuelven la cuestión de fondo que está causando el sufrimiento o el padecimiento en la persona. Ojo, mi visión es bastante integral y tampoco me gusta tachar radicalmente todo. Habrá casos, y sí que los hay, en los que la medida adecuada sea prescribir un medicamento psiquiátrico. Pero prácticamente te estoy hablando de casos en los que si este medicamento no es recetado o tomado, la persona está en peligro y su vida o la vida de otras personas está en peligro. Entonces, definitivamente esa es la mejor solución. Pero si soy absolutamente sincera, y tú también, muchas veces estos medicamentos simplemente son prescritos para que la gente acabe siendo más funcional o para tapar un síntoma como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad. Y bueno, se va tapando, pero no se resuelve el tema de fondo. Y lo que sí se crea, pues justo es eso, es una adicción, es un apego que acaba siendo mucho más nocivo y que en otro lenguaje, pues va despegando a las personas de su propia sabiduría, sensibilidad, de su propio poder interno. Entonces esto es un temazo. Pero desafortunadamente todavía pues la información que tenemos accesible acerca de la medicina de las plantitas, pues repito, no es del todo completa y hay muchísimo tabú al respecto. Entonces, si yo te cuento mi historia, pues te la puedo empezar a platicar así. Hace, pues yo diría que más de 20 años, creo, que en mi búsqueda espiritual yo tuve acceso a la primera planta maestra o planta medicinal en un grado como el que te estoy hablando, porque todos tenemos acceso a las plantitas medicinales desde que tu abuelita, cuando te duele la panza, te dice, ven, te voy a dar un tecito, ¿no? O mamá te dice, te voy a poner una pomadita de esta plantita. En fin, entonces todos intuimos, sabemos y hemos experimentado que las plantas tienen medicina. Pero cuando te hablo de plantas maestras, sí que me estoy refiriendo a un grupo de plantas que tienen capacidades psicoactivas, psicodélicas se les ha llamado incluso. Y entonces la primera planta de estas con la que yo me topé en mi camino fue el peyote, también se le llama jicuri. Y entonces pues fue hace ya más de 20 años cuando yo me encontré con las ceremonias de un maracame, un hombre de medicina que venía de Jalisco, el abuelo Patricio, y entonces una vez me invitaron y fue una velación, una ceremonia que ocurrió en la noche y pues consistía en justamente velar, estar despiertos toda la noche, tomando una especie de preparado líquido, como un tecito,
que incluía peyote. Y entonces yo, hace 20 años, mucho más joven que ahora, como que iba así, ya sabes, ¿no? Como con esta cosa de quiero experimentar, pero la verdad es que también iba, como siempre ha sido la verdad para mí, con una muy sincera búsqueda espiritual. Y siempre, pues la verdad es que lo que ha movido mi camino son mis ganas de estar bien, de resolver ciertas cuestiones profundas que me surgían y buscando e intuyendo que había algo más y algo más que todo lo que yo había aprendido. Y entonces fui a esta ceremonia y para mi sorpresa lo que yo me topé no fue con una experiencia alucinógena y psicodélica, sino más bien con una noche bastante retadora en el frío y al amanecer como que yo dije, ay, pues como que no noto que haya pasado gran cosa. E incluso recuerdo que comenté con un amigo y le dije, güey, ¿sentiste algo? Y yo como, pues no tanto, pues yo tampoco, pues nada. Y él que era yogi me decía, pues creo que siento más bienestar con mi práctica. Y entonces eso fue así. Y como a la hora o 2 horas de haberle dicho eso, empecé a sentir unas ganas profundas de llorar. Pero era un llanto que venía como de un lugar tan hondo del alma y era un llanto que además se sentía bien, era un llanto que era sanador, que era profundo, que traía alivio. Y entonces fue muy chistoso porque para esto ya la ceremonia se había terminado y yo estaba con mis amigos desayunando en un Vips y yo no podía contener mi llanto. Y entonces ese fue mi primer encuentro y claro que dije, yo tengo que descubrir más de qué está pasando con esto. Y a los días siguientes yo notaba que si bien no estaba en un viaje tremendo, de pronto empezaba en toda esa semana a apreciar la belleza de la misma música que había oído antes, ahora me parecía más bella. Y de pronto iba manejando hacia mi trabajo y percibía la luz del día y decía, qué maravilla, cómo entra la luz a través de las ramitas de los árboles. Y entonces era como que mi percepción y mi corazón estaba mucho más abierto. Entonces yo dije, aquí hay algo bien interesante. Y entonces de plano pues como que empecé a abrirme y así muy esporádicamente cada vez que se presentaba la ocasión, empecé a andar el camino de estas ceremonias con este abuelo huichol. Para hacerte el cuento corto, pues después empezaron con los años a presentar otras plantas como la ayahuasca, en su momento otros preparados como el yopo, y entonces empezó a haber una búsqueda bastante sincera e intensa. Y entonces pues yo empezaba a avanzar y avanzar y lo que me di cuenta es que en realidad, y lo que puedo afirmar hoy, es que la combinación de las plantas con todas las demás prácticas que yo venía haciendo en mi trabajo interno, en mi trabajo terapéutico, en mi trabajo espiritual, eran una combinación perfecta. Y en verdad, yo empezaba cada vez a tener una mejor percepción del mundo, una mejor percepción de mí misma, mucho más profunda, mucho más armónica. Y entonces, pues yo seguía mi ejercicio en terapia convencionalmente, aprendiendo otras herramientas, neurociencia, Hakomi, psicoterapia corporal, danzaterapia, Gestalt, constelaciones familiares, en fin, muchísimas cosas que fui agregando a mi propio proceso y a la práctica. Pero no incluía, digamos, en mi proceso profesional el hablar de estas plantas. Esto era como mi secreto personal y no precisamente porque lo quisiera, al menos en conciencia, esconder, sino justamente porque además, digo, ahora pareciera que hay mucha más información al respecto y que esto es más abierto, pero imagínate hace 15 años, hace 20, hace 10, pues esto ni siquiera era tan accesible. O sea, si tú querías ir a una ceremonia de ayahuasca, generalmente te tenías que ir a la selva del Perú o de Colombia y era realmente mucho menos accesible, ¿ya? Pero lo que empezó a pasar
es que yo veía que los pacientes, pues claro que avanzaban con las técnicas terapéuticas que yo les estaba compartiendo, y sin embargo yo veía que de alguna manera mi avance era súper acelerado. Y después lo que puedo contarte es que hace unos años, y ya lo he contado esto aquí antes, tuve una separación de pareja que fue muy difícil. Y parte de lo que fue muy difícil fue notar que en esta relación había habido un franco abuso emocional y que había sido una relación bastante violenta. Y entonces lo que pasó con esta ruptura es que mi salud se empezó a deteriorar y yo estaba francamente deprimida. Entonces llegó un punto en que una tía muy querida me dijo: Paola, yo te veo mal. Y me dijo, ella trabaja con un psiquiatra bastante reconocido, y me dijo, por favor te pido que busques una cita. Y entonces, pues, llegó un punto donde dije, ok, lo voy a hacer. Y era tal el estado en el que yo estaba, que justo yo decía, es que normalmente yo me he levantado de todas mis crisis con cierta facilidad, y no sé por qué esta vez no estoy pudiendo. Y claro que tenía que ver con un asunto profundísimo, muy traumático, que había dejado pues secuelas muy, muy intensas en mí. Pero de alguna manera yo dije, ok, vamos a hacerlo. La historia es larga y te la voy a resumir, pero afortunadamente hubo muchos impedimentos para que yo llegara a esa cita con el psiquiatra. Total que nunca llegué, cosa que hoy agradezco inmensamente. Pero a la par, un amigo muy querido que es herbalista me dijo, mira, tengo esta microdosis de psilocibina. La psilocibina es esta sustancia que está en estos hongos que llamamos alucinógenos y que son medicinales. Y pues yo prácticamente que nunca había experimentado eso, y entonces hago una primera experiencia con este amigo y me empieza a dar un protocolo con psilocibina. Y algo sumamente sorprendente empieza a pasar. Entonces mi salud empieza a mejorar, mi salud física. Y entonces empiezo también a mejorar mi condición emocional. Y entonces durante 6 meses yo hago un protocolo con esta medicina, y lo que empezó a pasar es que además descubrí las causas más profundas de todo lo que me estaba pasando, que estaba en mi infancia y en mi historia. Y empecé a reconocer la cantidad de eventos traumáticos con una claridad sumamente alucinante. Y claro, yo venía de muchos años de hacer proceso interno, y no es que jamás hubiera tocado estos temas, pero nunca con la profundidad que me estaba sucediendo en este momento. Pero además de eso, lo que fue súper interesante es que fue como si todas las piezas en el rompecabezas de pronto empezaran a hacer sentido. Y entonces fui profundísimo y comprendí, digamos, no solo lo que estaba pasando en ese momento, lo que había pasado en esa relación, sino toda la liga que esto tenía con mi historia de infancia. Pero incluso fue más allá. Y descubrí que toda esta violencia que yo había vivido en relación tenía que ver con 5,000, 10,000 años de patriarcado y del sistema cultural en el que vivimos, que es el mismito sistema que maltrata la tierra y que nos ha metido en este tren de ambición, de abuso de poder, en fin. Para hacerte el cuento corto, fue muy impresionante porque no solo pude realmente sentirme mejor de manera consistente y sanar, hasta el punto de ahí en adelante construir relaciones muchísimo más saludables, sino que pude entender la totalidad de lo que estaba pasando con una profundidad y con una completud
que me llevó a crear uno de los procesos que más me ha gustado que he compartido, que fue un taller que se llamó De Víctima a Diosa, en el que trabajaba para ayudar a otras mujeres también a entender lo mismo. Entonces te cuento todo esto porque llegó un punto en el que me vi acorralada, en el sentido de que yo sabía claramente que los hongos me habían ayudado. El espíritu, la medicina, la inteligencia que habitaba en los hongos, que llamamos mágicos o alucinógenos, a mí me habían guiado como un maestro, como un terapeuta para sanar y además para ayudar a sanar a otras personas. Y entonces ahí vino un gran dilema, porque si bien de nuevo yo no quería que mis pacientes me percibieran pues como una hippie come flores y que empezaran a desconfiar de mí, ¿verdad? Pues también por otra parte había un gran dilema, porque yo tenía clarísimo que todas las plantas de poder con las que yo había convivido me habían ayudado a tejer mi fortaleza, mi proceso espiritual. Y que además yo te cuento esta parte, pero que las plantas fueron una verdadera iniciación. Y si me estás escuchando y has tenido acceso a ceremonias, por ejemplo, con ayahuasca, con peyote, con otras plantas, incluso te darás cuenta que tú has accedido a una realidad que a lo mejor la mayoría de las personas no ha visto, a un nivel de amor, a un nivel de comprensión, a dimensiones, a seres, a conocimientos, a maneras de ver el mundo que son profundísimas y que no están accesibles en nuestro día a día. Y entonces una parte de mí empezó a sentir como, es que ¿cómo puedo yo callar esto? Si mi labor pues es difundir salud y aquí yo tengo algo que verdaderamente puede ayudar a la gente. Entonces esta convicción se fue fortaleciendo también, y esto es bien importante decirlo, porque fui encontrando lugares y contextos donde se hacía trabajo espiritual verdaderamente serio. Por ejemplo, el Camino Rojo, que es toda una tradición antiquísima, sostenida ahora por los lakotas, pero que está presente en casi todo el mundo, reproduciendo sus rituales, reproduciendo su sabiduría. Y entonces fui ganando inmensa confianza, no solo en las plantas, sino en el trabajo espiritual que se hace en todo el contexto chamánico. Ojo, cuando es hecho con esta pureza y profundidad de búsqueda espiritual, que no me estoy refiriendo al chamán comercial que también anda por ahí, ¿no? Como vendiendo soluciones mágicas y rápidas y, en fin. Pero yo me topé con verdaderos linajes de conocimiento, ¿no? Lo mismo con maestros en el Perú, con una serie de personas que estaban trabajando estas cuestiones de manera muy seria. Y entonces no pude más que seguir clavándome en mi estudio, en mi experimentación, hasta llegar a un punto de maduración que es donde me siento más ahora, en el que claramente reconozco con muchísimo respeto y a la vez humildad, pero con mucha certeza, que definitivamente las plantas de poder, cuando son usadas para el desarrollo de la conciencia y en un contexto sincero de trabajo espiritual y bien cuidado, son un cohete espacial. Entonces, es bien fuerte lo que voy a decir, pero claro que la psicoterapia es útil, pero es como si fuera un bochito, un carrito así lento, y cuando tú le metes un buen uso, un uso informado, un uso cuidado y adecuado de medicamentos de plantas, es como si te subieras a un jet. Y entonces el proceso se empieza a acelerar de maneras hermosas, profundas. Entonces, ojo, porque aquí hay una dicotomía. Las plantas por sí solas no van a hacer tu chamba. Y la terapia es que claro que si es bien llevada, pues lo va a hacer, pero también
esta misma sabiduría que había en los linajes espirituales y esta misma sabiduría que las plantas me entregaron, me empezaron a dar una comprensión profunda de que cada ser humano tiene que irse completando, purificando, trabajando en muchas áreas de su vida. Y entonces, que era importante cómo me alimento, y que era importante mi palabra, y que era importante cómo me relaciono. Y entonces empezó a volver un enfoque súper completo, que es prácticamente pues, lo que ahora yo comparto en terapia. Entonces, pues ya era imposible, ¿no?, callar esto. Y sin embargo, había y sigue habiendo otro reto. Y este reto es que, pues en este mundo del absurdo que te platico, así como hay cosas que son legales y normales y que a todos parecen perfectas, aunque son nocivas, el uso de algunas de estas plantas ha sido criminalizado. Entonces también ahí hubo que empezar a buscar la alianza y la asociación con instituciones serias que investigan, con asociaciones civiles, pues que nos permiten hacer el uso de estas plantas y que buscan que se descriminalice este uso, porque es irreal y parece increíble, pero hasta nuestros días, pues incluso las mismas personas que usan plantas como el peyote para su práctica espiritual seria, como son los huicholes, siguen teniendo complicaciones legales para hacerlo. Cosa de nuevo que es tremendo absurdo. Ahora, no podemos olvidar que vivimos en un mundo que está grandemente regido y mayormente regido por intereses económicos de las compañías, que no necesariamente buscan nuestra salud como motivo principal, sino que pareciera que buscan eso, pero en realidad buscan un interés económico. Entonces aquí entra otro tema, que es, estas medicinas en verdad pueden ser tan efectivas que bueno, a esta industria no le gusta, ¿no? Y entonces pues claro, conviene que esto permanezca oculto, satanizado, no investigado, etc. Entonces es tan complejo porque tampoco lo adecuado sería que una vez que decimos, bueno, estas plantas son muy benéficas, entonces hay que usarlas indiscriminadamente y explotarlas, que esa es la otra cara de la moneda. Y entonces es bien importante decir que claro, también en este mundo que llamamos chamánico, desafortunadamente hay muchas personas que, igual que en muchos contextos, pues están abusando de esta situación. Y entonces, qué fuerte, pero pues ya como que cualquiera dice, pues yo voy a dar ayahuasca o yo voy a dar tal o cual medicina. Y esto es bien peligroso. Y esto resulta un gran daño, ¿no? De nuevo, si de por sí cuesta que se le tome con seriedad este tipo de enfoque terapéutico, entonces encima vienen personas que la usan sin preparación, sin una actitud impecable, ojo, con muchos enredos personales, personas que no han hecho su propio trabajo, que no están alineados, que no están en coherencia. Y claro, o sea, también se ha visto accidentes, incluso muertes, o sea, cosas también muy terribles y muy poco éticas en el uso de las medicinas, sin siquiera mencionar que, bueno, también se prestan a explotación, ¿no? Y que especies como el peyote, por ejemplo, están en peligro de extinción. Y que tampoco es que podemos llegar justo con esta mente imperialista, capitalista, decir, bueno, pues yo voy a tomar todo lo que necesite y además voy a hacer un dinero con esto y saltarnos como los parámetros de la ética. Entonces es, como ya escuchas, complicadísimo, pero creo que es importante tener esta conversación. Ahora, regreso a lo que puede ser pertinente escuchar con respecto a esto, que es,
para tu uso personal o para cualquiera que esté interesada en acceder a estos medios para la salud, para el bienestar y, como es mi caso, principalmente para el desarrollo de la conciencia. Y entonces decirte que principalmente, digamos que hay dos maneras de usar la medicina de las plantas. Y la primera es el uso ceremonial, le llamaría yo así, ¿no? Que es cuando tú tomas una dosis fuerte de estas plantas e idealmente en un contexto de rezo, bajo un diseño que se ha repetido durante mucho tiempo tradicionalmente. Y entonces esta es una combinación muy poderosa, porque si tú has asistido, por ejemplo, a una ceremonia de velación que hace un maracame huichol, o a una ceremonia de ayahuasca en la selva, o incluso hay muy buenas personas también de medicina, así como los hay bastante cuestionables, como te decía, también hay excelentes personas compartiendo medicina en nuestros tiempos, y te darás cuenta que estas personas generalmente tienen también otras herramientas, por ejemplo, su canto. Hay cantos que realmente, en combinación con todo lo que sucede en una ceremonia, realmente nos ayudan a liberar memorias traumáticas, a hacer una limpieza energética, a acceder a lugares donde nos sanamos y a mucho conocimiento espiritual. Entonces, esta es una de las maneras. Claro, suelen ser experiencias bastante intensas. Muchas veces hay purga. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay un ejercicio de purificación física y psíquica. Entonces, a veces hay vómito, a veces enfrentamos sentimientos muy difíciles y, sin embargo, pues sigue siendo muy benéfico. Y entonces asistir a una ceremonia pues acaba siendo como ir a muchísimas terapias de una sola vez, ¿no? Ahora, ojo, y lo digo de nuevo, es como si la planta hiciera el trabajo por un lado, pero definitivamente tú lo tienes que sostener por el otro. O sea, de nada sirve que tú tengas comprensiones súper elevadas en una ceremonia y que después no cambies nada en tus hábitos, que te sigas relacionando de la misma manera y que no hagas el esfuerzo que tienes que hacer para poder cultivar ese estado por ti misma o por ti mismo. Entonces, este sería, digamos, el uso ceremonial. Pero también hace no tanto tiempo, pues recibí como esta iniciación y esta instrucción sobre cómo usar también las plantas en microdosis, que lo que la microdosis quiere decir, y tal vez has oído este nombre por ahí, es justo usarla en una dosis pequeñitita. Generalmente se preparan tinturas preparados en mezcal o en fin, en alcohol, y es un método que podríamos llamar con sus detalles diferentes, parecido a la homeopatía. Y entonces la planta trabaja en dosis mínimas que no te psicoactivan, por decirlo de algún modo, que no te ponen, pues. Entonces tú estás en un estado de conciencia muy parecido al que normalmente llevas en la vida, pero estas plantas empiezan a trabajar en tu cuerpo, en tus cuerpos sutiles. Y entonces empiezas a tener sueños y empiezas a tener comprensiones y empiezas a tener entendimientos y de pronto empiezas a tener más fortaleza para trabajar ciertas cosas y de pronto te das cuenta de tal o cual. Entonces esto es bellísimo porque es un modo amable de trabajar con estas medicinas. Yo creo que ambas maneras de acceder a una planta son adecuadas. O sea, a veces se ocupa una dosis ceremonial y a veces se ocupa y es más adecuado usar una microdosis. Y ahí es donde, especialmente si tú no tienes un camino largo andado con las plantas, pues claro que conviene acceder a la asistencia de alguien que sí lo tenga y que lo trabaje de manera ética. Por último, quiero entrar en un tema que es bien interesante, que es,
yo he notado que desde que soy mucho más abierta con este mensaje, esto sutilmente se presta a una confusión, que es como que estoy, o sea, como que cualquiera podría pensar que yo estoy a favor del uso de las plantas de cualquier modo. Y esto no es mi postura personalmente. Y me refiero, por ejemplo, al uso crónico de sustancias. Entonces, de repente, y también voy a ser súper clara, hay gente que te dice, oye, es que yo fumo marihuana y para mí la marihuana es una medicina. Y yo digo, claro, o sea, es una de las plantas que puede ser súper medicinales. Si tú, por ejemplo, le das un aceite de CBD a ciertas personas con cuadros de diabetes o incluso para cierto tipo de ansiedad, ojo que no para todas, o, por ejemplo, si le ayudas con los dolores o los malestares de la quimioterapia a una persona que está en un proceso de cáncer, claro que la marihuana es una gran medicina, el cannabis. Pero cuando viene alguien y me dice, pues es que yo la uso diario, entonces ahí estamos hablando de otra cosa y quiero ser súper clara. Estamos hablando de un uso crónico de una sustancia. Y uso crónico y uso medicinal, lo digo con toda claridad, no es lo mismo. Porque pues es como todo está en la dosis, todo está en la frecuencia, todo está en la intención. Y un principio basiquísimo de la medicina es que una misma sustancia usada de manera correcta puede ser medicina y usada de manera incorrecta puede ser veneno. Entonces, para mí es altamente cuestionable cuando cualquiera usa cualquier planta de manera crónica, es decir, diaria. Y entonces esta plantita ya no está siendo usada como una maestra, como una doctorcita, sino como una muleta, como un bastón sin el cual no puedo caminar. Pero el tema es que uso este bastón y estoy dejando de ejercitar mis propias piernas y mi propia fuerza y mi propia voluntad. Entonces a mí esto me parece de lo más cuestionable, independientemente de que nuestra sanación está en contactar con la verdad, está en poder darle un sí a todo lo que estamos sintiendo y atravesando, porque hay una sabiduría en lo que está pasando en tu presente. Entonces, si yo me siento ansiosa y fumo, y me siento cansada y fumo, y me siento malhumorada y fumo, pues entonces no estoy trabajando nada y mi conciencia no se está desarrollando. O sea, simplemente estoy postergando también un tema y entonces estoy usando una plantita de la misma manera en que estaría usando un medicamento psiquiátrico. Entonces, pues es tan complejo este tema, pero pues creo que a la vez el sentido común y la sinceridad pues siempre son una buena brújula. Y entonces, pues así, yo me he ido dando cuenta y sigo construyendo este modelo de terapia que realmente sea, yo le llamaría muy integral, muy funcional. Y entonces, ahí es donde de pronto, pues alguien viene a terapia conmigo y por alguna razón o yo no tengo espacio en ese momento y me dicen, recomiéndame a alguien. Y de nuevo, no quisiera para nada caer en la arrogancia, pero encuentro que muy pocos profesionales de la terapia tienen esta visión tan integral que se construye a base de ir haciendo un camino personal. Y entonces una psicoterapia completa sana por muchos aspectos y tiene que contemplar muchos aspectos. Y entonces tiene que ver con la conexión que generas con el terapeuta, tiene que ver con los elementos espirituales que se van a desarrollar ahí. Y entonces a veces también hay que intervenir la alimentación y entonces también a veces hay que generar hábitos para relacionarse. Entonces realmente es todo un tema. Pero pues por hoy creo que esto te va quizás a abrir una perspectiva y la reflexión profunda o quizás el mensaje con el que es importante para mí conectar es que este planeta nos ha dado
todo lo que necesitamos para estar bien y plenos. Y que en su caminar el ser humano a veces se pierde. Y así como nos hemos perdido en muchas áreas, nos hemos perdido, pues por supuesto, de pronto en la psicoterapia y en la medicina. Y entonces hablar de medicinas de plantas es volver a regresar, a conectar con esta sabiduría. Y entonces, pues así cerrando, como siempre, con una bendición, con un deseo, deseando que siempre encuentres y te encuentre a ti la medicina que ocupas. Y diciéndote que la medicina está a muchos niveles, la medicina está en las plantas, la medicina está en los elementos, en el aire que respiras, en el fuego con el que cocinas, en el agua con la que te bañas. Y que la medicina primordial es tu ser, tu conexión con el verdadero ser, con tu verdadera naturaleza. Y que deseo de todo corazón que cada día estés más en contacto con eso. Pongo ahí mi rezo para que así sea para todos. Y con esto me despido. Gracias por seguir aquí en esta nueva temporada. Si te interesa saber más, por supuesto puedes contactarme para trabajar con estos elixires de plantas con microdosis. De pronto también en Pachamamita pues nos hemos ocupado de organizar ceremonias con distintas plantas en un trabajo terapéutico muy profesional, muy cuidado, muy respetuoso, yo diría muy ético también. Y entonces pues así deseando que haya medicina para todos y que vengan buenos tiempos. Mi nombre es Paola Abán, soy psicoterapeuta y me encuentras como @PaolaAbán en Instagram, y también puedes encontrar mi proyecto como @pachamamita.mamitatierra y en Facebook como Pachamamita, espiritualidad con los pies en la tierra. Te deseo un excelente tiempo y te mando un abrazo grande. ¡Chao!